Una fotografía que nadie conocía. Una promesa que todos olvidaron. Un tren que cambió la historia de Colombia. La fotografía que Gustavo Petro guardaba en su billetera desde hace 50 años estaba tan deteriorada que apenas se distinguían las figuras. En la imagen, un niño de 7 años sonreía junto a una anciana maestra en lo que parecía ser un patio de escuela rural. En el reverso, con la letra temblorosa de un niño, alguien había escrito: «Le voy a hacer un tren, doña Carmen, Gustavo, 1973». Hola familias, cuéntanos desde qué país nos están viendo mientras te contamos la historia más emotiva del año. Porque lo que pasó el 5 de noviembre de 2024 en las montañas del Tolima no fue solo la inauguración de un tren, fue el momento en que un hombre de 67 años cumplió la promesa más importante de su vida. ¿Alguna vez has hecho una promesa que creías imposible de cumplir? Escribe en los comentarios, porque esta historia te va a demostrar que nunca es tarde para mantener la palabra. Villarrica, Tolima, 1973. En una escuela rural donde solo había 3 aulas y un patio de tierra, un niño llamado Gustavo Petro levantó la mano en medio de la clase de geografía. «Doña Carmen», dijo con la certeza que solo tienen los niños, «cuando sea grande voy a construir un tren que pase por aquí. Así, usted podrá visitar a sus hijos en Bogotá sin caminar tanto». Doña Carmen Rodríguez, de 40 años entonces, sonrió con esa mezcla de ternura y melancolía que tienen los maestros cuando escuchan los sueños imposibles de sus estudiantes. «¿Un tren, Gustavo? ¿Y por dónde va a pasar?» «Por toda la montaña, doña Carmen, va a ser el tren más bonito del mundo». Aquella tarde, después de las clases, doña Carmen le tomó una fotografía a Gustavo en el patio de la escuela. Era una de esas cámaras instantáneas que revelaban la foto al momento. En el reverso, con un lápiz azul que se había vuelto borroso con los años, el niño escribió su promesa: «Le voy a hacer un tren, doña Carmen». Esa noche, Gustavo llegó a su casa corriendo. Su madre, que lavaba ropa en un tanque de cemento, lo escuchó hablar sin parar sobre trenes, montañas y promesas. «Mijo», le dijo con la sabiduría de las madres campesinas, «los sueños grandes necesitan corazones grandes. Guarda bien ese sueño». Gustavo guardó la fotografía en una pequeña caja de zapatos donde guardaba sus tesoros más importantes: una canica transparente, una pluma de pavo real que había encontrado y ahora la promesa más importante de su vida. 1974, 1975, 1976, los años pasaron y Gustavo siguió estudiando, pero nunca olvidó su promesa. Cada vez que veía a doña Carmen caminar los 8 kilómetros hasta el pueblo para comprar medicinas para su esposo enfermo, recordaba sus palabras sobre el tren. «Algún día doña Carmen no tendrá que caminar tanto», se decía a sí mismo. Cuando Gustavo cumplió 18 años y se fue a estudiar a Bogotá, se llevó la fotografía con él. La cambió de la caja de zapatos a su billetera, donde permanecería durante los siguientes 45 años. En la universidad, cuando sus compañeros se burlaban de él por hablar de trenes en un país que apenas tenía carreteras, Gustavo sacaba la fotografía y les mostraba el rostro de doña Carmen. «Los trenes no son solo transportes», les decía, «son promesas en movimiento». ¿Sabías que Colombia tuvo uno de los sistemas ferroviarios más importantes de América Latina? Comparte este video si crees que es hora de recuperar esa historia. 1990. Gustavo Petro era senador y había presentado 3 proyectos para la construcción de líneas férreas en el país. Los 3 fueron archivados. En las sesiones del Congreso, sus colegas lo llamaban el senador del tren fantasma, porque siempre hablaba de un sistema ferroviario que, según ellos, era imposible en Colombia. Una noche, después de que archivaran su 4.º proyecto ferroviario, Petro llamó a Villarrica. La persona que contestó le dio una noticia que lo devastó. Doña Carmen había enviudado y estaba muy enferma. No tenía dinero para el tratamiento médico y sus hijos, que vivían en Bogotá, no podían ir a visitarla frecuentemente por la dificultad del viaje. Al día siguiente, Petro tomó un bus hasta Villarrica. El viaje, que ahora se hace en 3 horas por carretera, le tomó 8 horas por los caminos de tierra de entonces.
Cuando llegó a la casa de doña Carmen, una casita de adobe con techo de zinc, encontró a su antigua maestra de 57 años, pero que parecía de 80. «Gustavo, ¿eres tú?», le dijo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Doña Carmen, vine a verla y a recordarle que sigo pensando en nuestro tren». Ella se echó a reír. «Gustavo, mijo, ya somos viejos para andar soñando con trenes». Pero Petro sacó la fotografía de su billetera. Estaba más deteriorada, pero aún se podía leer la promesa en el reverso. «Doña Carmen, una promesa es una promesa, especialmente cuando se le hace a la maestra que te enseñó a soñar en grande». Esa visita cambió algo en Petro. Ya no hablaba del tren como un proyecto político, sino como una deuda personal. 2002. Gustavo Petro perdió las elecciones presidenciales. La noche de la derrota, en lugar de dar discursos o atender medios, se fue solo a caminar por Bogotá. Llegó hasta la estación del tren abandonada de La Sabana y se sentó en los rieles oxidados que no habían visto un tren en décadas. Sacó la fotografía de doña Carmen y por primera vez en años dudó. ¿Era ridículo seguir cargando con la promesa de un niño de 7 años? ¿Era hora de dejar ir un sueño imposible? Su teléfono sonó. Era una llamada desde Villarrica. Doña Carmen, que ahora tenía 69 años, había escuchado en la radio los resultados de las elecciones. «Gustavo, mijo, los trenes no se construyen en un día. A veces hay que perder varias veces antes de ganar la más importante». ¿Alguna vez alguien creyó en ti cuando ni tú mismo lo hacías? Esta historia te va a enseñar el poder de mantener viva la esperanza. 2010, 2014, 2018. 3 campañas presidenciales más, 3 derrotas más. En cada una, Petro incluía en su programa de gobierno la construcción de sistemas ferroviarios. Los medios de comunicación seguían refiriéndose a él como el candidato del tren fantasma. Pero algo había cambiado en la opinión pública. Las nuevas generaciones, cansadas del tráfico y preocupadas por el medio ambiente, comenzaron a entender que los trenes no eran una obsesión nostálgica, sino una necesidad del futuro. En 2018, después de su tercera derrota presidencial, Petro recibió una llamada que lo destrozó. Doña Carmen, ahora de 85 años, había sufrido un derrame cerebral. Los médicos dijeron que quizás no despertaría. Petro canceló toda su agenda y viajó inmediatamente a Villarrica. En el hospital regional, una clínica pequeña con apenas 2 camas, encontró a doña Carmen conectada a máquinas que parpadeaban en la penumbra. Se sentó junto a su cama y le susurró al oído: «Doña Carmen, aguante un poquito más. Le juro que voy a construir ese tren. Usted va a ser la primera pasajera». Después de 72 horas en coma, doña Carmen abrió los ojos. Su primera palabra fue tren. 2022, Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales. En su discurso de victoria, después de agradecer a su familia y a sus colaboradores, hizo algo que sorprendió a todos. Sacó de su billetera una fotografía deteriorada y dijo: «Esta victoria no es solo mía, es de todos los que siguieron creyendo en los sueños imposibles. Es de doña Carmen, mi maestra, que me enseñó que las promesas no tienen fecha de vencimiento». La mañana del 20 de agosto de 2022, el primer día completo de Petro como presidente, no comenzó en el Palacio de Nariño, comenzó en un hospital de Villarrica, visitando a doña Carmen, que ahora tenía 89 años y caminaba con ayuda de un bastón. «Buenos días, señora presidenta», le dijo Petro al entrar a su cuarto. Doña Carmen se echó a reír. «Gustavo, no seas bobo, yo soy maestra, no presidenta». «No, doña Carmen, usted es la presidenta de mis sueños, y le tengo una noticia, empezamos a construir el tren la próxima semana». ¿Sabías que 1 kilómetro de tren mueve la misma cantidad de carga que 40 camiones? Suscríbete para conocer más datos que van a sorprenderte. El proyecto del tren del Tolima enfrentó oposición desde el primer día. Los críticos argumentaban que era un capricho presidencial, que el dinero se podía usar mejor en otras cosas, que la geografía montañosa hacía imposible la construcción. Pero Petro tenía algo que ningún presidente anterior había tenido: una razón personal que iba más allá de la política. Cada vez que los ingenieros decían imposible, él sacaba la fotografía de doña Carmen y decía: «Encuentren la manera».
El proyecto tomó 2 años, 2 años de explosiones controladas para abrir túneles en la montaña, de construcción de puentes que parecían imposibles, de negociaciones con comunidades locales que al principio desconfiaban del proyecto. Pero lo más difícil no fueron los aspectos técnicos, lo más difícil fue convencer a doña Carmen de que siguiera viva para ver el tren. Durante la construcción, la salud de doña Carmen se deterioró. A los 90 años, su cuerpo ya no resistía bien las enfermedades. Petro la visitaba cada mes, pero cada visita la encontraba más frágil. Doña Carmen le decía durante cada visita, tiene que aguantar, el tren ya viene, ya puede escuchar las máquinas trabajando en la montaña. Ella sonreía con los ojos cerrados. Gustavo, yo ya estoy muy viejita, a lo mejor ese tren no es para mí. No, doña Carmen, ese tren es especialmente para usted. Usted va a ser la primera pasajera. 3 de noviembre de 2024. Los ingenieros confirmaron que el tren estaba listo para su viaje inaugural. Petro recibió la noticia en su despacho presidencial e inmediatamente llamó al hospital de Villarrica. ¿Cómo está doña Carmen? Presidente, ella está muy débil, no sabemos si... Prepárenla para un viaje. Pasado mañana vamos a inaugurar el tren. Presidente, con todo respeto, doña Carmen apenas puede caminar. No se preocupe, yo la voy a cargar si es necesario. 5 de noviembre de 2024, 6 de la mañana. La estación de Villarrica estaba llena de periodistas, funcionarios y curiosos que habían llegado desde temprano para ver la inauguración del tren del Tolima. Pero todos los ojos buscaban a dos personas, el presidente y su antigua maestra. Petro llegó en una ambulancia adaptada especialmente para transportar a doña Carmen. Cuando la ayudó a bajar, un murmullo de emoción recorrió la multitud. Doña Carmen, de 90 años, vestía un vestido azul que había sido de su madre y llevaba en la mano un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana en su jardín. «Buenos días, doña Carmen», dijeron los periodistas acercándose con sus micrófonos. Ella los miró con una sonrisa que parecía contener 50 años de esperanza. «Buenos días. ¿Ya llegó mi tren?» ¿Te imaginas la emoción de esperar 50 años por un sueño? Comparte este video si crees que la perseverancia puede cambiar el mundo. El tren que esperaba en la estación no era solo un medio de transporte, era una obra de arte. Color azul y amarillo, los colores de la bandera colombiana, con ventanas amplias que permitían ver el paisaje montañoso del Tolima. En la parte frontal, una placa dorada decía, Tren de la Esperanza, inaugurado en noviembre de 2024. Pero lo que nadie sabía era que Petro había guardado una sorpresa especial para doña Carmen. El primer vagón había sido decorado especialmente para ella. Asientos de cuero suave, flores frescas en cada ventana y colgado en la pared principal una ampliación enmarcada de la fotografía que habían tomado 50 años atrás en el patio de la escuela. Cuando doña Carmen vio la fotografía en el vagón, se echó a llorar. «Gustavo, ¿guardaste esta foto todo este tiempo?» «Sí, doña Carmen. Esta foto me dio fuerzas en los momentos más difíciles. Me recordaba que una promesa es sagrada». El momento más emotivo llegó cuando Petro ayudó a doña Carmen a subir al tren. Paso a paso, con la paciencia infinita de un nieto cuidando a su abuela, la acompañó hasta su asiento en el primer vagón. «Doña Carmen», le dijo Petro cuando ya estaban sentados, «¿está lista para nuestro primer viaje?» Ella tomó su mano con sus manos arrugadas pero firmes. «Gustavo, mijo, yo he estado lista durante 50 años». A las 8:47 am, el silbato del tren sonó por primera vez en las montañas del Tolima. No era solo el sonido de un tren arrancando, era el sonido de una promesa cumpliéndose. Durante los primeros minutos del viaje, doña Carmen permaneció en silencio, mirando por la ventana cómo el paisaje de su infancia pasaba a una velocidad que nunca había experimentado. Montañas verdes, ríos cristalinos, pequeñas fincas donde los campesinos salían a saludar al tren. «¿Sabe qué es lo más bonito de esto, Gustavo?», le dijo después de media hora de viaje. «¿Qué, doña Carmen?» «Que usted no solo cumplió su promesa, me enseñó que los sueños no se vuelven viejos, se vuelven más necesarios». En ese momento, Petro se quebró.
El hombre que había enfrentado crisis políticas, que había sobrevivido a atentados, que había liderado un país entero, lloró como un niño en el hombro de su maestra de 90 años. Gracias, doña Carmen, le susurró entre lágrimas, por creer en un niño que soñaba con trenes imposibles. Gracias a ti, Gustavo, le respondió ella, por demostrarme que los maestros a veces también necesitan aprender. ¿Cuál ha sido la promesa más importante de tu vida? Cuéntanos en los comentarios, porque cada promesa cumplida hace el mundo un poco mejor. El primer viaje del tren del Tolima duró 2 horas y 15 minutos, desde Villarrica hasta Honda, atravesando túneles que habían tomado meses construir y puentes que parecían tocar las nubes. Durante el viaje, doña Carmen le contó a Petro historias que él nunca había escuchado. Cómo había llorado el día que él se fue a estudiar a Bogotá, cómo había seguido su carrera política en la radio, celebrando sus victorias y sufriendo sus derrotas. Cómo había rezado todas las noches para que Dios le diera la fuerza de vivir lo suficiente para ver el tren. ¿Sabe qué, doña Carmen?, le dijo Petro cuando el tren comenzó a reducir la velocidad para llegar a Honda. ¿Qué, mijo? Creo que usted no me enseñó solo a soñar con trenes, me enseñó a soñar con un país mejor. Cuando el tren se detuvo en la estación de Honda, una multitud esperaba para recibir a los primeros pasajeros. Pero cuando doña Carmen bajó del tren, ayudada por Petro, se hizo un silencio respetuoso. Todos entendían que estaban presenciando algo más que la inauguración de un medio de transporte. Estaban presenciando el momento en que un país aprendía que las promesas, por imposibles que parezcan, se pueden cumplir si se mantienen vivas en el corazón. El video de doña Carmen bajando del tren se volvió viral en pocas horas, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Medios internacionales titularon: "El presidente que cumplió una promesa de 50 años" y "La maestra que enseñó a un país a creer en los imposibles". Pero para Petro y doña Carmen la fama internacional no importaba. Lo que importaba era que, después de 50 años, habían demostrado que una promesa hecha con el corazón nunca se olvida. Una semana después de la inauguración, doña Carmen recibió una llamada que la llenó de alegría. Sus hijos, que vivían en Bogotá y que no habían podido visitarla frecuentemente en años, le dijeron que gracias al tren podrían verla cada fin de semana. Ahora entiendo, Gustavo, le dijo por teléfono, el tren no era solo para mí, era para que todas las familias separadas por la distancia pudieran volver a estar juntas. 2 meses después de la inauguración, doña Carmen Rodríguez murió en paz en su casa de Villarrica. Sus últimas palabras fueron: "Gracias por el tren más bonito del mundo". En su funeral, al que asistieron más de 3.000 personas, incluyendo el presidente, el féretro fue transportado en el tren del Tolima. Era su último viaje en el tren que había esperado 50 años. Petro pronunció estas palabras en el funeral: "Doña Carmen no solo fue mi maestra de escuela, fue mi maestra de vida. Me enseñó que los sueños no tienen fecha de vencimiento y que una promesa hecha con amor se convierte en sagrada". Hoy, una estatua de doña Carmen y el pequeño Gustavo adorna la estación de Villarrica. En la placa se lee: "A todos los maestros que enseñan a soñar en grande y a todos los estudiantes que nunca olvidan sus promesas". El tren del Tolima transporta ahora 50.000 pasajeros al mes, familias que se reencuentran, estudiantes que pueden ir a la universidad, campesinos que pueden llevar sus productos al mercado sin las dificultades de antes. Pero para quienes conocen la historia, cada viaje del tren es también un recordatorio de que los sueños, por imposibles que parezcan, se pueden hacer realidad si se mantienen vivos en el corazón durante el tiempo que sea necesario. Amigos, la historia del tren fantasma nos enseña que las promesas más importantes no son las que hacemos en los contratos o en los discursos políticos, son las que hacemos con el corazón a las personas que creían en nosotros cuando ni nosotros mismos lo hacíamos. Gustavo Petro no solo construyó un tren, construyó un puente entre el pasado y el futuro, entre los sueños de un niño y la realidad de un presidente, entre una maestra que nunca perdió la fe y un estudiante que nunca olvidó su promesa. ¿Qué promesa importante has hecho en tu vida?
¿Hay algún sueño que llevas cargando desde la infancia? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cuál es el sueño que aún no has cumplido. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es tarde para cumplir una promesa. Y suscríbete a nuestro canal porque tenemos más historias que demuestran que los sueños, cuando se alimentan con persistencia y amor, siempre encuentran la manera de hacerse realidad. Recuerda, en un mundo lleno de promesas rotas, ser la persona que cumple su palabra es el acto revolucionario más poderoso que existe. Hasta la próxima, queridos amigos. Que la historia de Doña Carmen y el tren fantasma nos recuerde que los mejores viajes son aquellos que nos llevan de vuelta a nuestras promesas más importantes.